Hemos llegado a la parte final, que es hacer un balance general. Y como te contaba en los módulos anteriores, primero hay que tener los libros mayores. Y los libros mayores no son más que una proyección de las cuentas del libro diario llevadas a sus saldos unitarios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, del libro diario vamos a filtrar la primera cuenta, la del banco. Y con el solo hecho de trasladar esta cuenta, la llevamos acá, aplicamos algunos formatos. Y ahora lo que hacemos es determinar su saldo. Para ello subtotalizamos el debe con el haber y después hacemos una resta. Debe menos el haber me da un saldo. En este caso, como el debe es mayor que el haber, se produce un saldo deudor. Y este saldo es el que vamos a pasar al balance. Ahora, hay que hacer esto sucesivamente con cada una de las cuentas. Yo, por ejemplo, voy a escoger otra cuenta al azar. Digamos que vamos a ocupar la cuenta de proveedores. ¿Ya? Y la cuenta de proveedores tiene este saldo. Entonces vamos a copiar nuevamente y vamos a pegar acá. Y vamos a calcular los saldos. Luego nos damos cuenta que el debe menos el haber nos da un monto negativo. En este caso, cuando el haber es mayor que el debe, se produce un saldo acreedor. En ese sentido, el saldo acreedor no es que se pase negativo al balance, sino que se pasa el saldo positivo, pero al haber. Entonces su saldo deudor queda a la columna del debe y el saldo acreedor a la columna del haber, o débitos y créditos. Bien, ahora te voy a contar algunas cosas que van a hacer antes de cerrar el balance. Primero, que hice algunos ajustes en el libro diario. Por ejemplo, que los socios hayan aportado el total de sus aportes. Reconocimos acá una cuenta de costo de venta, que implica que se genere una cuenta de resultado o pérdida y una salida de las verduras que vendimos, porque ya no están dentro de la cuenta de verduras. Pues se vendieron con un documento de una factura. Y dejé fuera lo que es la incobrabilidad, o sea, el deterioro. Supongamos que en esta empresa no hay deterioro porque todavía no cerramos, digamos a diciembre, estamos haciendo un prebalance a mayo y reconocimos la depreciación financiera con un solo mes. Adicionalmente hice el pago de los otros documentos que nos faltaban y la idea era básicamente esa, poder hacer un cierre de balance. Entonces, uno de los primeros pasos era que debíamos anotar los saldos deudores y acreedores. Y en rigor, primero tenemos que pasar por este libro mayor. No obstante, haciendo este trabajo, el cual yo voy a agregar a la planilla para que tú lo tengas de referencia y que después puedas ocuparlo dentro de tu portafolio, vamos a pasar inmediatamente al balance, que implica traspasar estos saldos, pero esta vez leyendo las columnas directamente desde el libro diario. Entonces, un balance es un balance tributario, el que vamos a ver ahora, y este balance tiene 8 columnas. Están los débitos y créditos, saldos deudores y acreedores, activos, pasivos, pérdidas y ganancias. Lo primero que hay que saber es que siempre se deben llenar estas 4 primeras columnas con todos sus saldos, ¿ok? Y la diferencia es que de estas columnas con las que están acá es que estas 4 últimas columnas se alimentan del saldo deudor o acreedor. Entonces, ahora vamos a hacer el trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que tomar todas las cuentas que tenemos en el libro diario y las pasamos al balance. Pero resulta que acá las tenemos duplicadas, por lo tanto podemos aplicar una fórmula y quitamos los duplicados para esta columna B que estamos indicando acá. Una vez se quitan los valores duplicados, procedemos a tirar esto hacia abajo y vamos a ordenar por la liquidez que representa en el balance. Entonces podemos partir primero por la cuenta de bancos y la traspasamos acá. Luego tenemos las cuentas por cobrar, luego vienen las existencias, el IVA crédito fiscal, los equipos computacionales. Yo te contaba que había otra cuenta más, que era la cuenta complementaria de activo, que es la depreciación acumulada. Después vienen los proveedores, el IVA débito, clientes con boletas también, es una cuenta de activo, y vamos ordenando por liquidez. Entonces ahora yo voy a ordenar las cuentas por liquidez y en breve pasamos a las columnas. Bien, acá he ordenado lo que es el balance, lo he ordenado por liquidez. Tenemos primero las cuentas de activo, luego tenemos las cuentas que son de pasivo, junto con las de capital, y las cuentas de pérdidas y ganancias. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es aplicar una sumatoria .si, y esta sumatoria .si lo que hace
es primero reconocer en el libro diario el rango de las cuentas. Luego aplicamos la igualdad hacia la cuenta que estamos buscando y le decimos que aplique la sumatoria al debe. Luego copiamos la fórmula, pero en esta ocasión, en vez de ocupar la columna del debe, vamos a aplicar el mismo tratamiento a la columna del haber. Luego de eso, podemos copiar la fórmula hacia abajo y tenemos la primera parte del balance. Luego, tenemos que ordenar el balance. Separamos solamente los activos de los pasivos de las pérdidas y las ganancias. Entonces, para este caso, lo primero que hay que hacer es aplicar una fórmula de sí. Le decimos al balance: si los débitos son mayores o iguales a los créditos, entonces el saldo va a ser deudor. Y de ese modo tomamos los débitos y se los restamos a los créditos. En caso contrario, anótame 0. Entonces voy a copiar la fórmula y acá vamos a aplicar lo contrario. Ahora vamos a aplicar otra fórmula que es la inversa, que sería: si los créditos son mayores o iguales a los débitos, entonces tengo que restar los créditos, a los créditos le tengo que restar los débitos. En caso contrario, que anote 0. Y así es como trasladamos primeramente estos saldos. Luego, como te había contado, había que hacer esta distinción de los activos y los pasivos, y entonces anotamos solamente el traslado de los saldos para las columnas de activo y pasivo, y en este caso lo que hay que hacer es trasladar los mismos saldos deudores y acreedores, pero en las columnas respectivas. Ahora podemos quitar la guía que habíamos marcado. Lo que hay que hacer es anotar 3 filas nuevas al final del balance que dicen relación con las sumas, los resultados y las sumas iguales. Y para ello lo que vamos a hacer primero es aplicar una sumatoria vertical en cada una de las 8 columnas, y en la sección de pérdidas y ganancias vamos a anotar en la columna adyacente al saldo mayor la diferencia entre el monto mayor y el monto menor. Por ejemplo, acá el monto mayor es una pérdida y el monto menor es una ganancia. Por lo tanto, me sitúo acá en una pérdida y voy a la columna diagonal. Y la diagonal dice relación con ese monto menos las ganancias. Del mismo modo, como es una columna adyacente, tomamos el monto mayor menos el monto menor, buscamos el monto mayor y nos vamos a la diagonal. Y ahí restamos el monto mayor del monto menor. Luego de eso vamos a la tercera fila y aplicamos una sumatoria de estos dos valores. Y ahí vemos que nos cuadran cada una de las parejas del balance. Y es así como se cierra un balance general. Ahora vamos a revisar cómo se hace el cierre de la contabilidad simplificada. Ahora vamos a revisar la contabilidad simplificada. Y la contabilidad simplificada, a pesar de que el libro es un poco más complejo en rigor, como lo revisamos, el cierre es mucho más fácil. O sea, ahora sí se convierte en simplificado. Y para ello vamos a clasificar acá, yo te dejé un pequeño recuadro que vamos a clasificar el tipo de operación, el monto del flujo de ingreso o egreso y el monto que afecta a la base imponible. Entonces, en el caso del libro de caja, como tiene dos operaciones, uno para los ingresos y dos para los egresos, vamos a tener que clasificar con un identificador, uno para los ingresos y dos para los egresos. Entonces, para poder saber esta clasificación con una fórmula, lo que vamos a aplicar también va a ser una suma.si. Y lo que le vamos a preguntar al libro diario, que en este caso el equivalente del libro diario sería el libro de caja, es que en esta columna que está acá, siempre que sea igual a ese valor que te estoy indicando en el tipo de operación, me sumes el monto que sea relacionado de la columna de flujo. Y como es un ingreso, anotamos aquí un monto positivo. Luego, en los egresos, como ya vamos a hacer una deducción, ahora vamos a anotar un signo negativo. Y ahora hacemos la suma.si. Del mismo modo, tomamos entonces primero el rango, de dónde va a ir a buscar el Excel, vamos a indicarle la coincidencia y luego el rango de la suma, que sigue siendo el mismo. Recuerda que solo estamos dividiendo el resultado en dos. Y ahora sumamos los ingresos con los egresos que tienen el signo negativo. Y si te fijas, este monto es igual al que nosotros habíamos encontrado en la contabilidad completa. Es el equivalente al banco, o la caja, digamos. En el balance habíamos dicho que era banco.
Ahora, para cerrar el monto que afecta a la base imponible, podemos copiar perfectamente la misma fórmula, pero le vamos a decir que queremos sumar esta columna que está acá. Y del mismo modo, vamos a tomar la fórmula que habíamos indicado para el monto del flujo de ingreso-egreso, la vamos a pegar en el monto que afecta a la base imponible, pero vamos a trasladar la columna que queremos sumar y restar. Luego de eso, vamos a traspasar la suma y este valor no es igual a lo que nosotros tenemos en el resultado financiero. ¿Por qué? Porque este es un componente de la tributación. Por lo tanto, este monto nos da una pérdida tributaria del ejercicio. Y es así como se cierra el libro de caja. Como puedes ver, no hay un balance, sino que es un mero resumen. Obviamente, para efectos de la declaración, se dividen los egresos por ciertas categorías, pero bueno, ese trabajo ya escapa a lo que es el libro de la contabilidad simplificada. Y ese sería el curso de contabilidad para empresarios, que vimos registro de operaciones, aprendimos sobre la contabilidad, los libros, fórmulas. Así que ahora te invito a revisar las pruebas y espero que te vaya muy bien con todos estos nuevos conceptos y aprendizajes que te van a servir para tu trabajo o bien para poder comprender los números de tu empresa.